Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Bienestar Comunidad Terapéutica. Hola Yadira, ¿cómo estás? Hola Pili, muy bien, muchas gracias. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy buen día. Les presento al doctor Jorge López Castro. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Metropolitana con especialidad en acupuntura humana y un posgrado en longevidad. Así es, medicina de longevidad. Hoy bien interesante, ¿verdad? Y el día de hoy nos trae un tema también muy interesante. ¿Qué es el estrés? A ver, cuéntanos Jorge, ¿qué es el estrés? Bueno, específicamente la idea de la charla es hablar un poco de algo que no es muy conocido, que se conoce como el estrés adrenal. Es decir, la respuesta fisiológica que tiene nuestro cuerpo, nuestro organismo, en situaciones que comúnmente consideramos como estresantes. El estrés adrenal es un mecanismo adaptativo en donde se producen una gran cantidad de sustancias en nuestro cuerpo y desde nuestros orígenes arcaicos era usado en nuestro cuerpo para o correr, es decir, en una situación de peligro, salir huyendo, o enfrentar el peligro combatiéndolo o luchando. Esta serie de mecanismos es finalmente parte de nuestro sistema de supervivencia o de supervivencia. Sin embargo, es el detonador actualmente de muchas otras enfermedades o patologías, porque ya no hablamos actualmente de lo que es una situación de peligro que brevemente resuelves y pasa todo, regresa a la normalidad. En ese caso se producen muchas sustancias en nuestro cuerpo que nos permiten correr más rápido, porque nos venía persiguiendo el dinosaurio en la época de los cavernícolas, etcétera, perseguir al mamut para poderlo cazar, o cualquier otra situación de supervivencia. Pero esas situaciones no eran constantes. Actualmente, en la sociedad que vivimos, en el mundo actual, bueno, nosotros nos estresamos desde que salimos de la casa, desde que suena el despertador en la mañana, de que se nos hace tarde, tenemos que llevar a los niños a la escuela, que tenemos que pedir el gas porque ya no tenemos, cómo se van a bañar los chamacos, etc. Todo ese tipo de situaciones tienen una fisiología muy similar a la del estrés de supervivencia. El problema es que son situaciones que no solamente nos van a tomar 5 minutos, que también vivimos. Por ejemplo, tú estás en el coche y el carro de enfrente súbitamente se detiene. Tú tienes que reaccionar en microsegundos para poder responder y evitar una situación más conflictiva, donde salvaguardas tu propia integridad. Se desprende adrenalina, se desprenden otras sustancias y eso te permite actuar con reflejos más rápidos, tener una resolución a nivel neurológica más inmediata para tomar la mejor decisión en ese momento y salir adelante. Lo mismo en una situación de un asalto, una llamada de extorsión, cualquier tipo de situaciones de esa naturaleza. Sin embargo, nuestro cuerpo está preparado para que ante esas situaciones, después de que ocurre la situación de peligro, entren otro tipo de hormonas, otro tipo de sustancias para volver nuestro organismo a la normalidad. ¿Cómo qué sustancias y hormonas? Principalmente estamos hablando en esas situaciones de emergencia de adrenalina y noradrenalina. Que todo el mundo conoce el típico dicho de que te encanta la adrenalina, ¿no? Bueno, ese tipo de situaciones como entrarse en paracaídas, andar en motocicletas de gran velocidad, produce adrenalina. Y esa adrenalina te permite estar más activo, tener una mayor cantidad de sangre en los músculos, que tu corazón esté latiendo más rápido, que tus pupilas se dilaten para que puedas tener una respuesta más eficiente ante esas situaciones de peligro. Oye, entonces tener una cantidad de estrés en el cuerpo es normal, es esperada, es... Para situaciones de urgencia, sí, es normal. Sí necesitamos estrés. Sí necesitamos, pero porque de alguna manera es una forma de adaptarnos y de poder salir adelante. Tienes una presentación ante un público de 50,000 personas, bueno, obviamente eso va a generar un poco de estrés, pero ese estrés te va a permitir también que haya más glucosa en el cerebro, que puedas tomar mejores decisiones, que puedan influir mejor tus ideas, etcétera, que te puedas parar frente a ese público y bueno, desarrollar tu conferencia sin ningún problema. Oye Jorge, ¿y cómo nos podemos dar cuenta que ya estamos muy estresados? O sea, que eso ya nos está perjudicando
a nivel fisiológico? Bueno, en esta cadena hormonal que se empieza a producir cuando estamos constantemente estresados, ya no hablamos de la taquicardia que ocurre en un evento de urgencia, en un accidente, ya no hablamos del aumento de temperatura, ya no hablamos de la secreción gástrica, ya hablamos de otro tipo de patologías o de enfermedades o de síntomas que, dado el estrés constante de todos los días, comienzan a ocasionar cambios muy importantes en el cuerpo. Y son cambios en donde tú te puedes percatar porque tu sistema inmunológico es uno de los principales que se afectan, comienza a haber una disminución de las defensas, te enfermas con mayor facilidad, pescas infecciones más fácilmente, empieza a haber debilidad general en todo tu organismo. Puede haber ya desde otro punto de vista a nivel fisiológico cambios en tus niveles de glucosa, la glucosa tiende a elevarse constantemente, la insulina tiende a elevarse constantemente y eso va generando, por ejemplo, en el caso específico de la enfermedad relacionada con la glucosa, que es la diabetes, lo que sería intolerancia a la glucosa o intolerancia a los carbohidratos, resistencia a la insulina. Y bueno, estamos hablando de que estas situaciones no se presentan en una semana. Estamos hablando de que esta es una situación que es el resultado de un estrés constante de meses y años Que vamos acumulando. que se van acumulando y que el cuerpo ya no tiene la capacidad para restablecerlas porque antes de que termine la situación conflictiva ya estás en otra. ¿Y cuáles serían las causas más comunes hoy en día por las cuales nos estresamos? Esa es una pregunta muy interesante porque normalmente nosotros consideramos que el estrés es el nervio, la preocupación, que tienes que pagar esto, que tienes que pagar aquello, que te van a embargar el coche, etcétera, ese tipo de situaciones. El enojo, cuando tienes un jefe muy regañón, cuando tienes empleados muy insubordinados, etcétera. Todo ese tipo de situaciones nosotros las conocemos típicamente como el estrés, pero ese es un estrés desde el punto de vista emocional. Sin embargo, en nuestro cuerpo a nivel celular existen otro tipo de situaciones estresantes, como por ejemplo lesiones traumáticas, lesiones inflamatorias o lesiones quirúrgicas en nuestro organismo que tenemos incluso desde que somos pequeñitos o desde que nacemos. Una hipoxia va a generar estrés, un dolor de rodilla va a generar estrés, porque además es una situación que no te duele la rodilla nada más porque te golpeaste, ¿no? A lo mejor te duele la rodilla porque ya tienes un problema importante y tienes 3, 4, 5 años con esa dolencia, o una artritis, o un asma, una rinitis que no has podido controlar, y situaciones que te están ocasionando cambios fisiológicos durante mucho tiempo en tu cuerpo. Hay otro tipo de estrés que se genera también a nivel celular por nuestros malos hábitos. Hábitos en los que, por ejemplo, tú fumas en exceso, tomas en exceso, te desvelas en exceso, haces ejercicio en exceso. Nos hacemos así a las personas. Haces el ejercicio en exceso. Eso también es muy importante porque actualmente muchos jóvenes, con tal de tener una figura super fit, hacen 4 horas de cardio y 4 horas de pesas. Pero finalmente eso después de muchos meses o semanas conlleva una cascada fisiológica en el cuerpo de reacciones que van a tener una repercusión en vez de tener un beneficio para nuestro cuerpo. Empieza a haber desgaste hormonal, empieza a haber supresión de determinadas sustancias, empieza a haber lo que se conoce como catabolismo, que es decir, destrucción de ciertos tejidos, la masa muscular se puede ir perdiendo, los carbohidratos se utilizan inadecuadamente, los huesos se pueden descalcificar, puede empezar a haber cambios en tu presión arterial, etcétera. Un sinfín de situaciones fisiológicas que pueden ser el inicio de múltiples enfermedades. Y otro tipo de estrés que también no consideramos es la alimentación. Cuando tú tienes alteraciones en tus niveles de glucosa en el cuerpo, eso va a generar finalmente a nivel neurológico una producción de hormonas que generan tus glándulas adrenales, que son las que producen las sustancias que nos defienden del estrés, como el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, constantemente. Si tú no haces tus 3 comidas, si tú haces ayunos prolongados, si tú tienes comidas muy voluminosas en cuanto a carbohidratos, va a haber alteraciones de la glucosa y va a haber repercusiones a nivel celular por este estrés de tipo adrenal. Ahí está para los que se saltan el desayuno. Sí, por supuesto. El desayuno, los que hacen ayunos muy prolongados y que comen a las 12 o a las 2, pero después cenan hasta las 11 de la noche, o los que no cenan porque quieren bajar de peso
y se avientan sin alimento en el estómago 12 horas o 14 horas, ¿no? Todo eso va a ocasionar obviamente un estrés a nivel celular, porque hay una cadena de hormonas y de sustancias que empiezan a desajustar lo que se conoce como la homeostasis de nuestro cuerpo, es decir, el equilibrio del funcionamiento que debería tener nuestro cuerpo a nivel celular y a nivel orgánico. No dejemos de escuchar nuestro cuerpo. Por supuesto. A veces nos da señales que no las entendemos o no las queremos entender o las dejamos pasar, ¿verdad? Y lo más importante es que muchos nos acostumbramos a este estilo de vida y el estrés desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista mental es algo que no se atiende correctamente. Un divorcio, la pérdida de un empleo, la pérdida de un ser querido, una pelea, violencia intrafamiliar, un estado de depresión, una persona que tiene un carácter constantemente iracundo, una persona que se deja abatir por cualquier otro tipo de situaciones y no lo trata. Y aquí es donde entran ustedes, porque es fundamental la salud mental, la salud emocional, porque la persona se va acostumbrando. Pero de lo que no se da cuenta es de que este tipo de situaciones emocionales y mentales va ocasionando finalmente lo que estamos platicando ahorita, que es un estrés adrenal, que puede ser el parteaguas de una patología como la diabetes, como un cáncer. Entonces, eso que anteriormente escuchábamos, que el cáncer es emocional, que si te enojas mucho te vas a enfermar del hígado, que si estás constantemente triste te va a dar una gripa, de fondo tiene esta explicación que es el estrés adrenal y todos los cambios celulares que van llevando a un daño a nivel orgánico, ¿no? Y entonces aquí, Jorge, ¿cuál sería el diagnóstico y el tratamiento para contrarrestar el estrés? Bueno, el diagnóstico lo vamos a hacer desde dos puntos de vista. Ustedes, por supuesto, que son las más indicadas para hacer este tipo de diagnóstico desde el punto de vista mental, emocional. Y desde el punto de vista fisiológico nosotros manejamos algunos estudios que son muy avanzados, se procesan en laboratorios de Estados Unidos. Son estudios que nos permiten medir a través de muestras de saliva, de manera muy sencilla, sin necesidad de pinchazos, de piquetitos, de sangre, nada por el estilo, donde se miden los niveles de estas hormonas. Por ejemplo, el cortisol, que es la hormona que inmediatamente se empieza a elevar en situaciones de estrés para preparar al cuerpo y mantenerlo a salvo en situaciones de otro tipo de estrés constante. Y estos niveles de cortisol, que tienen un patrón cíclico durante el día y es la hormona que nos permite mantener energía en las mañanas para despertarnos, hacer nuestras actividades fundamentales, y que conforme va pasando el día el cortisol comienza a bajar para irnos relajando, ir preparando el cuerpo para descansar, dormir placenteramente. Este tipo de hormonas se pueden medir en la saliva. Otro tipo de hormonas que también se producen en las glándulas adrenales debido al estrés, por ejemplo la de hidroepiandrosterona, es otra hormona de tipo adrenérgica o precursora de hormonas sexuales. Se puede medir la insulina, por supuesto, también, y se pueden medir algunas inmunoglobulinas como parte de nuestro sistema de defensas a nivel inmunológico, y eso nos permite conocer qué tan avanzado está un problema de estrés y cómo está repercutiendo a nivel de la reserva adrenal que nuestro cuerpo tiene para defendernos y cómo poderlo tratar. Muy wow, súper interesante, ¿eh? Sí, es algo muy interesante, es algo que apenas hace unos 3-4 años, ya desde el punto de vista clínico, médico, ortodoxo o alopático, se empieza a observar. Y ahorita ya no podemos deslindar la parte inmunológica, endocrinológica, emocional o mental de la parte orgánica. Hemos encontrado que todo es una cadena y está enlazada una cosa con otra, y lo que afecta en un área, en un sistema, va a repercutir en cualquiera de los otros, invariable e indiscutiblemente. Ay, súper interesante. ¿Cómo ves? Muy bien. Y bueno, te queremos aquí comprometer con la comunidad a que Claro que regreses sí, y nos con todo hables gusto. de todo lo que sabes de la acupuntura y que sigamos ampliando más este tema. Y que nos sugieran qué tema les gustaría que Por nos supuesto. acompañes, ¿no? Sí, por supuesto. Podemos hablar de muchas cosas. En este punto en particular del estrés, cómo entrenar al cuerpo desde el punto de vista también orgánico, porque ustedes nos pueden ayudar mucho a entrenarlo desde el punto de vista mental o emocional, para fortalecer
nuestro temperamento, nuestro carácter, etcétera, lidiar con ciertas situaciones conflictivas, etcétera, ¿no? Pero también desde el punto de vista orgánico podemos hacer muchas cosas para proteger o fortalecer este sistema adrenal, que es el que nos protege o nos defiende de situaciones caóticas o estresantes para no llegar a enfermedades importantes. No, bueno, pues ya estamos súper armados con eso. Sí, claro, por supuesto. Pues muchas gracias, Jorge. No, ¿Dónde al te contrario. podemos encontrar? Aparte de aquí. Bueno, con todo gusto. Yo dirijo una clínica que se llama New Life Clinic y la tenemos ubicada en la zona oriente de la Ciudad de México, muy cerca de la calzada de Tlalpan, a la altura del Metro Villa de Cortés. Ah, súper céntrico. Sí, bastante céntrico. ¿Te parece si dejamos tus redes y todo? Sí, claro que sí, para con todo que te gusto. puedan contactar, además de contactarte por acá. Por supuesto, con todo gusto. Bueno. Cualquier duda, cualquier comentario será bienvenida y con todo gusto será respondida. Pues muchas gracias, Jorge. Muchas No, al gracias, contrario, Pili. gracias Y a muchas ustedes. gracias a todos Sí. ustedes. Y seguimos aquí en Bienestar, Comunidad Terapéutica.